De argentinos en China. Con esto lo hablamos hace un tiempo, si no me equivoco, en Hamburgo. Angela Merkel, como una de las líderes de la Unión Europea, ayer cerró fronteras y dijo, bueno, aquellos ciudadanos de la Unión Europea que estén fuera de la misma, que ingresen. Alemania está registrando muchísimos casos de coronavirus. Hoy, si no me equivoco, hoy se conoció la cifra, superando los 12.000 infectados, y una situación que para los alemanes, con todo el orden y con toda la prolijidad que tienen, evidentemente debe ser absolutamente llamativa por cómo ha pillado esta situación, como decíamos, a lo que es el centro europeo. Néstor, Javier te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola Javier, ¿qué tal? Un gusto charlar con vos y con la audiencia. Bueno, contanos en definitiva cómo es un poco la situación allí en Alemania, porque bueno, evidentemente cuando uno ve la lista de países, de los principales afectados, bueno, China, decimos de España, de Italia, de Alemania, Francia, Reino Unido, digo, primer mundo, esto no ha escapado de la realidad absolutamente de nadie, ¿no? Así es, sí, están afectados los principales países, son Italia, Irán, España y Alemania, y la situación es bastante complicada. De hecho, el discurso que dio Angela Merkel le pidió a la gente que no salga de sus casas. La misma situación que podemos ver en algunas ciudades de Argentina también se replica en Alemania. Hay mucha gente que sigue afuera de las casas, que sigue saliendo, que se sigue reuniendo, y por eso que está incluso considerada la medida de toque de queda, lo cual en Alemania es algo muy extremo, porque después de la Segunda Guerra Mundial han sido muy cuidadosos de no tomar ninguna medida militarista que afecte a toda la población. Pero definitivamente Alemania, por lo menos que es el país en el que vivo, te puedo decir que la situación los ha desbordado por completo. En mi caso particular, yo me hice el test del coronavirus el martes, porque mi esposa viajó por Azerbaiyán, que es un país que está en la Sí, frontera con sí. Irán. Ella iba a ser una oradora en un discurso de las Naciones Unidas, en una reunión de la Organización de las Naciones Unidas, que fue cancelada el día que ella llegó por la epidemia de coronavirus en Irán y por el impacto que estaba empezando a tener en Europa. Ella se mantuvo aislada, no se juntó con nadie, regresó a Alemania, pero empezamos a manifestar síntomas de coronavirus el viernes pasado. Así que lo que hicimos fue seguir el protocolo que lo ha puesto la empresa de donde trabajo, y también se puede encontrar en la seguridad social de cada uno o en la prepaga de médica de cada uno. Y llamamos y nos dimos cuenta de que no se atendían más a los números. Algunos números se atendían, pero solo en alemán. Entendamos que, por ejemplo, en China, que es donde viví tantos años, hay siempre una opción para la gente que habla en inglés. Se, Así que cuando logramos hablar con un médico, el médico dijo que sí, que era un factor de riesgo porque mi esposa había viajado y los síntomas eran todos consistentes con coronavirus. Así que iba a venir un doctor a hacer el hisopado, que es el procedimiento que se sigue en China, por ejemplo. Pero después de varias llamadas más nos dimos cuenta de que no existe más ese protocolo, ya no hay más, no hay suficientes médicos para ir a hacer suficientes hisopados a la gente, y teníamos que ir a uno de los 5 hospitales habilitados en Alemania, en Berlín, para hacer el control de coronavirus. Esto fue ya en la tarde del lunes. Sin embargo, al llegar a ese hospital nos dicen, había mucha cola, y nos dicen los médicos que ya no van a hacer más test porque se quedaron sin tests. Y ahí fue cuando me preocupé muchísimo, ¿no? Como te das cuenta después de la entrevista que tuvimos antes, es que al estar trabajando con la Asociación de Argentinos en China y tener que no estar tan bien informado, me empecé a contrastar la situación de Alemania con la situación de China. China le daba gracias a la gente que iba a hacerse testear, que se ofrecía a testearse para que fueran voluntarios a testearlos a ellos, usando todo el equipamiento de protección, que es cubrirse el cuerpo completo, los ojos y la nariz y la boca. Estos doctores tenían puesto un delantal, unas antiparras de vincha y un barbijo nada más. Las condiciones comparadas con lo que uno ha visto en China eran bastante débiles. Y bueno, después se terminó de confirmar eso cuando al día siguiente fuimos a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana es cuando empiezan a testear, y nos dijeron que no nos iban a testear porque dicen que si podíamos estar de pie no nos iban a testear, que solamente iban a hacer los tests con personas que no pudieran respirar y que en emergencia, que no pudieran moverse. Ujú. Ahí fue cuando les comentamos que veníamos a Azerbaiyán, que había un viaje que era un factor de riesgo, que era una posibilidad de contagio. Y insistiendo mucho, el doctor nos había visto el día anterior, fue que nos dejaron testear. Y por esa única razón había gente que no podía respirar, pero estaba en pie y la rechazaban, y se tenía que volver a su casa.
y se volvían de su casa y si son positivos iban a seguir contaminando más gente. Entonces ahí me di cuenta que se ha violado por completo el protocolo de la Organización Mundial de la Salud en Alemania, y los números que vos leas, y por lo general nunca voy a ser yo el que dé este tipo de números, pero los números que leas de Alemania te puedo garantizar que no son ciertos. Vos estabas hablando de los números de 12.000, bueno, en este momento los números oficiales son 13.979 con 42 muertes, y te garantizo que no son ciertos. Si no tenés hisopados para gente viva que sea sospechosa, que tenga síntomas, no vas a usar los hisopados con la gente que fallece tampoco. Razón por la cual Alemania está en una situación que es lo que dijo Angela Merkel ayer. Nunca esta situación va a ser peor que lo que fue la Segunda Guerra Mundial para Alemania, lo cual da una idea de la magnitud que consideran ellos este problema, ¿no? La Segunda Guerra Mundial ellos estaban preparados, ellos la empezaron, pero murió muchísima gente. Bueno, ellos no están preparados para esta situación. Y es algo que, sí. No, perdón, te quería decir, si notas en la gente pánico, digamos, o un temor absoluto, yo te escucho y al menos por lo que decís con muchísima preocupación, aparte de poseer los síntomas vos y Margarita, tu señora, pero ¿notas el común de la gente concientizado, con miedo por la situación? No, y eso, primero que nada sé que nos escucha mucha gente, que hay que llevar tranquilidad, ¿no? Ahí escuchaba a un hombre en la entrevista anterior que se puso nervioso con el entrevistador, y a lo mejor los factores tienen que ver económicos, ¿no? A lo mejor es un contrapropista y piensa que su negocio no va a estar abierto, pero el común de la gente tiene que estar tranquila. En el momento en el que entre en alarma o en pánico, no van a funcionar las decisiones. El cerebro no funciona bien bajo estado de pánico, bajo estado de alarma. De todas maneras, algo que me decepciona un poco con los seres humanos en general, ¿no? Es que en China ese nivel, se logró un balance. China está saliendo de la epidemia, ¿verdad? En China no hay más casos autóctonos, Surcorea está a punto de entrar en esa fase, y la clave fue el balance entre no estar alarmado y no subestimar la situación, que creo que es algo que la gente está yendo a esos dos extremos. Estoy viendo por las redes sociales que hay muy poca gente, los medios de comunicación están muy bien, están muy centrados, me encantó lo que hicieron los medios gráficos con todas las tapas unificadas de que juntos hay que vencer el virus, pero la gente está en el extremo de este es el fin del mundo, que para gran parte del mundo este va a ser el fin del mundo, y no lo tomen a mal, pero las aerolíneas van a tener que redefinirse, los bancos van a tener que redefinirse, los sistemas de salud van a tener que redefinirse. Estamos en un punto a nivel histórico que es el más importante tal vez en los últimos 500 años. Tal vez el descubrimiento de América tenga un nivel de impacto tan fuerte como lo que va a tener este virus y lo que quede del mundo después de este virus, que va a ser los sistemas de salud, las aerolíneas, cómo vamos a trabajar, si vamos a trabajar desde la casa, si vamos a trabajar en oficinas. Todo eso va a cambiar, va a ser un cambio de paradigma gigante, pero la gente tiene que entender que tiene que encontrar un balance entre no alarmarse, porque alarmados no tomamos ninguna decisión coherente, y tampoco subestimar, que son los dos extremos que estoy viendo. Gente que cree que ya está, que se acabó, que es el final, y gente que cree que no pasa nada. No es ninguno de los dos casos. Es una situación muy bisagra para la historia de la humanidad, y también es una situación que si todos ponemos nuestra parte se puede superar con un saldo muy positivo. Recordemos, voy a tratar de dar algunos casos, algunos datos importantes. Los niños son prácticamente inmunes, pero se contagian, por eso hay que cerrar las escuelas. Los niños son vectores de contagio. Hay 0% de muertes en niños de 0 a 9 años. Esto para toda la gente que dice, ¿quién pensará en los niños? Los niños no son un factor de riesgo, un grupo de riesgo, pero sí hay que cerrar las escuelas para que no contagien a adultos o factores de riesgo. ¿Quiénes son estos grupos de riesgos? Son personas con problemas de corazón, con diabetes, con problemas inmunodepresivos, o sea, gente que tiene un sistema inmunológico debilitado, personas que tienen cáncer, precisamente porque la terapia es deprimir el sistema inmunológico, una enfermedad autoinmune, personas con problemas respiratorios o los pulmones. Esa es la gente que, si no contenemos esto, la vamos a perder. ¿Está bien? La tasa de mortalidad en esos grupos de riesgo es muy alta. Para la humanidad no, sigue siendo entre el 4 y el 5%. Es la mitad de la tasa de mortalidad del SARS, que era del 10%. En Italia es mucho más fuerte porque es una población más vieja, es una población más grande. Por eso es importante tomar conciencia y empezar con campañas, por ejemplo, jóvenes que se ofrezcan a gente grande a hacer las compras, salir al banco a hacer trámites por ellos, para que la gente grande no tenga que salir a las calles. Eso pasa también en Alemania. La gente grande vive sola, entonces uno va al supermercado o ve en la calle, que son los únicos lugares abiertos del supermercado, y ve gente grande sin barbijo porque no están tan bien informados, y es gente que son grupos de riesgo, y es un impacto incluso también para
a nivel humano si llegamos a perder a toda nuestra gente grande. Entonces, no hay que alarmarse, tampoco hay que subestimar la situación, hay que entender que es un momento histórico para la humanidad y es el único caso en el cual quedarse en la casa nos va a convertir en héroes. Quedarse en nuestra casa, no irse de vacaciones a Valle Hermoso o Monte Hermoso o a la costa o estos lugares que estaba viendo la gente, que mucha gente de Buenos Aires estaba haciendo. Quedarse en la casa, hacer aislamiento, si uno sale y tiene que ir al supermercado, dar 2 metros de distancia entre gente y Néstor. gente. Si tiene, sí. No, finalmente, porque ya estamos por terminar, me quedo pendiente esta cuestión de los test. ¿Por qué decís que tarda tanto en testearse la gente, los resultados y demás? Porque no hay suficiente gente. El sistema de Alemania está preparado para catástrofes, por ejemplo, pero nunca está preparado por una epidemia de esta magnitud. Entonces, para testear, primero que nada, hay algo que quiero romper estereotipos, que es algo que se hace mucho. Alemania no es el país que todo el mundo cree que es. Alemania hace varios años que no es más un país que sea ejemplo de tecnología y de ciencia. Todavía tiene muchas cosas muy buenas, tiene de hecho, por eso estoy acá, pero a nivel infraestructura y a nivel equipamiento médico, a nivel capacitación, no están a la altura de lo que está China, por ejemplo. Tengamos en cuenta que China tiene una población de 14.000 millones de habitantes y pese que al principio los tomó por sorpresa, China controló esta situación. Alemania Angela Merkel dijo el lunes que 70% de la población alemana se va a contagiar. Es algo que China no aceptaría nunca. China nunca se rendiría. Alemania ya arrancó rindiéndose. Están preparándose nada más para aplanar la curva, ¿no? Que es aplanar la cantidad de gente que el sistema de salud puede recibir. Sí. Néstor, te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo, la verdad, tremendamente informado, aparte para comentar de esta situación y bueno, que sea de la mejor manera para vos, para tu señora y esperemos estar en contacto en unos días. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Bien.